La verdad que este tema es una temática que me encanta. La verdad, toma decisiones bajo incertidumbre. Creo que personalmente es algo que me gusta mucho porque toca todo. Es muy difícil, extremadamente difícil, tan difícil que me toca la curiosidad en un montón de aspectos. Y como una de las cosas que más me ha gustado hacer durante el tiempo es practicar deporte y luego ser entrenador de atletismo en este caso, pues he ido poco a poco con el tiempo uniendo estos puntos y he ido gravitando hacia esta temática. ¿Qué pasa? Que es un tema tan generalista y tan complejo que a veces aterrizarlo no es fácil. Y por suerte tengo al lado mío gente como Iker o como Irache, que en algún momento les dije cómo puedo hacer o cómo puedo hablar de este tema para ayudar a los entrenadores, cómo puedo aterrizar este tema. Y después de varias pizarras y varios intentos llegamos a que había unas cuantas preguntas muy interesantes desde el punto de vista del entrenador deportivo que probablemente todos los entrenadores nos hayamos hecho y nos hagamos y nos seguiremos haciendo. Y una de ellas es cómo sé que estoy entrenando bien, cómo sé que mis entrenamientos están siendo buenos, suficientes, o que lo que estoy consiguiendo, lo que estoy aportando a mis atletas es lo adecuado. Vale, entonces voy a empezar la presentación poniendo al entrenador en medio. Este es Mr. Coach, que se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que estoy entrenando bien? ¿Cómo sé que lo que hago es válido? Hay muchas vocecillas o incluso muchas personas o incluso muchas escuelas, podríamos llegar a decir, que algunos la respuesta que pueden intentar dar a esta pregunta es, bueno, pues voy a tirar de la ciencia, voy a usar la ciencia para buscar las respuestas a esta pregunta tan compleja, ¿no? Pero si buceamos un poquito más en estas preguntas, surgen más preguntas todavía. Y en este caso podría ser, ¿qué me dice la ciencia? ¿Qué sí me dice? ¿Qué no me dice? ¿Qué me vale? ¿Qué no me vale? ¿No? Así que igual otra vocecilla, otro tipo de escuela dirá, pues es la experiencia la que me dice si estoy entrenando bien o no estoy entrenando bien. Y bueno, al igual que el que responde ciencia, pues tendrá su parte de verdad, pero esto otra vez conlleva a más preguntas. Vale, si se basa en la experiencia en mi entrenamiento, yo lo he visto todo y a partir de lo que he visto puedo entrenar. ¿Qué pasa si me he perdido algo interesante? ¿Me lo he perdido o no me lo he perdido? Bueno, ¿cómo de bueno es o cómo de suficiente es eso, ¿no? Esta gráfica creo que puede ayudarnos porque de vez en cuando si hacemos una simplificación súper gorda de lo que es el entrenamiento y el rendimiento, ¿no? Y digo, pues cuanto más, a veces pensamos como cuanto más entreno, mejor el rendimiento, y si luego hay un punto que a partir del que si sigo entrenando más, pues va cayendo en picado, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que muchas veces igual acabamos cayendo en esta mentalidad bidimensional y realmente el rendimiento no es así, o sea, no es cuanto más entrene más mejoro, hay valles y montañas y el resto de subidas y bajadas, pero es que ni siquiera es así, porque no es que sea bidimensional, es que es multidimensional y de vez en cuando igual encuentro una nueva perspectiva que antes no había planteado, no había descubierto en ningún momento, y eso me cambia todo y ahora veo que el rendimiento es otra cosa diferente o incluso cambia mi propia definición de lo que es rendimiento. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es que, bueno, son preguntas o son perspectivas que traen o nos hacen tener que generar más preguntas y esto no acaba nunca. Hoy en día, y desde un punto de vista bastante occidental, otra perspectiva que solemos ver en común es, pues yo tengo un método, este método funciona, o no sé quién ha descubierto un método y si yo sigo ese método, entrenaré bien. Es otra
otra perspectiva muy habitual, que tendrá su verdad como todas estas perspectivas, pero también trae otras más preguntas todavía, ¿no? ¿Cómo sé que mi método funciona? ¿Cómo sé que por ejemplo, usando esta imagen que ahora es, supongo, muy conocida por vosotros, en la Segunda Guerra Mundial, cuando volvían los aviones, creo que era a Londres, algunos la mayoría volvían con balazos en esas zonas rojas, ¿no? Y lo que inicialmente intentaron hacer o intentaron pensar fue, vale, pues si tienen balazos en esas zonas, voy a reforzar esas zonas para que, bueno, pues que vuelvan a casa sin balazos. Pero realmente es que estos eran los aviones que volvían. Los que se dieron cuenta que los que recibían balazos en los otros sitios donde no hay ni un balazo es porque habían muerto. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque muchas veces estamos diciendo, mi método funciona, ¿cómo sé que funciona? O mi sistema funciona, ¿cómo sé que funciona? Mira, tengo éxito con todas estas personas, he conseguido un montón de medallas, estoy sacando atletas, tengo resultados, sí, tengo resultados, pero ¿qué ha pasado por el camino? Es decir, ¿vale con tengo resultados o tiene que ser tengo resultados sin cargarme a la mitad de los atletas, futbolistas, jugadores por el camino, ¿no? ¿Entrenamos o filtramos? Y bueno, y va a más. Otra pregunta casi tan relevante o que está súper interrelacionada con la pregunta inicial de cómo sé que estamos entrenando bien, puede ser cómo sé que estoy en el buen camino, cómo sé que, bueno, lo que pensaba ayer está bien y lo que pienso hoy está bien. Una respuesta típica es tengo un plan. Yo preparo mi planificación al detalle desde enero hasta julio o de aquí a las Olimpiadas, y no sé cómo será en vuestro ámbito, pero es que esto, por ejemplo, en el mundo del atletismo, sé que por lo que me ha contado Iker también, en el mundo del piragüismo, hay gente que planifica al detalle la temporada desde el 1 de septiembre hasta el no sé cuántos de junio. Esto a mí me hace preguntarme unas cosas, si este plan es inalterable, ¿qué hago con los eventos inciertos que son inevitables en el día a día? ¿Cómo cambian eso mi planificación? ¿Tengo un plan para cambiar mi propio plan? Bueno, pues todas esas cuestiones que de alguna manera que tenemos que tener en cuenta también para ver si el plan que estoy montando es adecuado, suficiente o bueno. Pues sabemos cómo funcionamos los seres humanos, nadie es inmune a que le ocurra esto en mayor o menor medida. Siempre que estoy hablando de estas preguntas, estas cosas, quiero que sepáis que yo soy el primero que las incumple porque me equivoco igual que el resto de los seres humanos. Hay muchos sesgos psicológicos que nos hacen querer actuar de esa manera, de querer tener planes, querer usar métodos, querer tenerlo todo controlado. Y uno de los sesgos que solemos tener es pensar que mi plan es así, que bueno, pues voy a hacer esto, mañana hago otro, lo otro. La realidad es que luego lo que nos encontramos es que vamos por aquí, me encuentro con una cosa, voy por ahí, me encuentro con otra cosa y que tengo que ir esquivando y tengo que ir pues iterando y probando con lo que está pasando. Sí que es verdad que tenemos una mente maravillosa y súper creativa para bien y para mal, y que es que muchas veces después de que pasen las cosas volvemos a creer que el camino ha sido como el de arriba, aunque no lo haya sido, porque tenemos una máquina fabulosa de crear narrativas que encajan en nuestras creencias personales y demás cosas. Falacia narrativa. Falacia narrativa, exactamente. Otra respuesta súper de moda y con la que soy especialmente sensible para dar la respuesta de cómo sé que voy por el buen camino es, pues voy a conseguir datos, voy a medir esto, voy a medir lo otro y así sabré si voy por el buen camino
o no. ¿Qué pasa? Que, bueno, esto también hace que haya más preguntas, ¿no? Siempre. ¿Qué mido? ¿Cuándo lo mido? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto tiempo invierto en esto? ¿Cómo priorizo en una cosa o en la otra? ¿Qué puedo medir? ¿Qué no puedo medir? ¿Es más importante lo que estoy midiendo o lo que estoy dejando de medir? Infinito preguntas una detrás de otras, para las que un ejemplo que me suele gustar bastante es la regla de Wittgenstein, que dice que a no ser de que sepas cómo de válida es la regla que estás usando, no sabes si estás midiendo la mesa con la regla o la regla con la mesa. ¿Vale? Y esto parece como súper filosófico, pero si lo traigo un poco a la tierra, estos son los resultados de mi tesis. Seguro que muchos de vosotros ya conocéis el cálculo del umbral de lactato a partir de medidas de lactato. Estos son las medidas de lactato en una prueba incremental de carrera para un mismo atleta. Si contabilizásemos el error de medida que tiene el propio aparato, solo por el error de medida, estas son las medidas, estos puntos son las medidas que podríamos haber medido simplemente por el error. E indirectamente, esta es lo que varía el umbral de lactato simplemente por el error del aparato. Entonces, cuando estoy haciendo medidas o cuando voy a sacar datos, si no estoy considerando el error de medida, el error de la persona que lo utiliza, etcétera, etcétera, algo que por ejemplo, en infinitos artículos científicos ni siquiera que me pareció extraño, ¿no? Ni siquiera se había planteado cuál es el error de medida del aparato y cómo afecta eso el umbral de lactato. Y esos puntos azules son los umbrales de lactatos posibles que se podrían haber medido en el mismo día con la misma persona haciendo la misma prueba simplemente por el error de medida del aparato. Entonces, datos, muy bien datos, está muy bien, es decir, pero hay que tener en cuenta la incertidumbre que tienen también los propios datos que mido y que dejo de medir. Vale, y bueno, otra respuesta habitual que también me suele gustar, uso yo y también tal vez sea esta en mi caso personal un sesgo, es las buenas sensaciones, ¿no? Pues tenemos unas sensaciones brutales, estamos entrenando genial porque sabemos que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y esto es, bueno, un ejemplo que tengo en mente a uno de mis atletas, que le preguntas, ¿cómo te sientes? Y te dice, bien, y está reventado. O sea, uno, porque no se está dando cuenta de lo reventado que está, o seguro que en otros deportes, o cuando me acuerdo que cuando yo jugaba fútbol en su día, no le vas a decir mal al entrenador porque bueno, te saca, ¿sabes? Entonces, ¿cómo sé que estoy entrenando bien o cómo que sé que estoy haciendo las cosas por buenas sensaciones? Pues desde luego las buenas sensaciones es algo muy importante para saber valorar todas esas cosas subjetivas, pero hay que estar muy afinado tanto el entrenador como el atleta o el deportista, ¿no? Vale, y otra pregunta también que va al hilo de las otras dos preguntas gordas es, vale, ¿qué necesita el deportista hoy? ¿Qué entrenamiento deberíamos hacer hoy, no? Que al final vamos reduciendo, bueno, pues vale, venga, voy a ir al día, ¿no? ¿Y qué entrenamiento hago hoy? Pues bueno, la intuición es lo que también otra de las respuestas habituales. Personalmente creo que la intuición es una de las cosas más importantes que deberíamos aprender a usarla cada vez mejor porque es la herramienta ancestral que tenemos para navegar la incertidumbre y que de vez en cuando tal vez no estemos siendo capaces de trabajarla adecuadamente. Pero claro, tiene también sus problemas, ¿no? Porque a veces no sé si es mi intuición la que me está diciendo o son creencias personales. A veces estoy pensando, guau, es que este tío vale, este va a ser campeón olímpico. ¿Vas a ser campeón olímpico o quieres que sea campeón olímpico? No sé cómo decirte. O sea, a veces saber si es intuición o es una sensación o una creencia no es nada fácil. Hace falta una claridad personal por parte del entrenador y del atleta brutal. Y bueno, por eso también, que ya iremos hablando luego,
de la importancia para mí del trabajo personal del entrenador y de los atletas desde el día 1 para saber manejarnos en estos entornos tan inciertos. Vale, otra respuesta típica y que nos gusta mucho habitualmente es tecnología. Es, bueno, pues tengo un problema muy difícil, pues voy a resolverlo a base de tecnología. Me compro un pastón, la mejor máquina del mundo e intento resolver el problema a base de fuerza bruta. Bueno, pues obviamente tiene parecidas complicaciones o tiene otras tantas preguntas como en el caso de los datos. Por ejemplo, ¿esta tecnología es eficaz? ¿Cuánto tiempo me merece usarla? ¿Cuánto dinero invierto aquí? ¿Qué estoy no haciendo cuando estoy invirtiendo en este tipo de tecnología? ¿Y qué es lo que realmente me está resolviendo, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo. He querido dibujar un ejemplo de algo que me pasó personalmente. Estaba viendo saltar a uno de los mejores saltadores de longitud de España. Y de mientras, su entrenador con la tablet le estaba grabando y mirando a ver la velocidad de entrada que tenía, y en ese momento me pareció chocante. Tal vez solo sea una foto y el entrenador no use la tecnología de esa manera siempre, ¿vale? O sea, que quede eso claro. Pero para mí eso es un ejemplo claro de un mal uso de la tecnología. Tú puedes usar la tablet en el mismo sitio, ponerla en un trípode, que grabe, que se utilice. Estás 100% atento porque la información que te llega aquí es mucho mayor que en una pantalla de esto, y después puedes analizarlo o puedes hacerlo en paralelo para revisarlo juntos o lo que sea. Pero en ese caso me pareció muy chocante. Y es a nivel élite, entonces fue como, vale, estas cosas están pasando en todas partes. También en el mundo de entrenamiento, que para mí era como más obvio, porque esto que pase en la ingeniería, pues lo he visto y me parece, lo tenía naturalizado, pero también en el mundo deportivo, donde ese contacto con la persona es tan importante para mí, me pareció chocante en aquel momento. Vale, y bueno, y otra respuesta muy... Perdona, el paradigma tecnológico está inmerso en la sociedad en todos los órdenes, entonces... El concepto, perdona, pero sí, no, gracias por... El técnico carretilla, el técnico que va con la carretilla a entrenar, es algo que se ha hecho masivo en el mundo del deporte. Pero desde iniciación deportiva, no solo en la élite, sino también en iniciación deportiva. Es decir, recursos para medir lo que dices, igual sin esas preguntas, ¿no?, que nos tendríamos que hacer al respecto. Pero técnico carretilla, ¿no? Y cuantos más colos pongo, y cuantos más esto, y cuanto más... Parece que tengo un entrenamiento, soy mejor técnico incluso, ¿no? Incluso el prestigio del técnico de Bojo ha sacado ahí toda la parafernalia. Ostras, este es bueno, ¿no? Sí, solamente sí, por el paradigma tecnológico que le está gobernando en ese momento, ¿eh? Sí, sí. O sea, quiero decir, el técnico filósofo que se pregunta cosas, pues está loco, o sea... Sí, y además como no se ve, como su trabajo no es tangible, no es visual en ese sentido, o sea... Es lo que mueve el mundo. Las preguntas y los pensamientos con pies de paloma, decía Nietzsche, es lo que gobierna el mundo. Es decir, las preguntas son las que verdaderamente le dan incluso enjundia a toda esa tecnología. Pero claro, salgo ahí con toda la parafernalia, y es porque el paradigma tecnológico está muy metido. En cambio, el paradigma crítico de pensar, de reflexionar, la filosofía que todo lo oscurece, pero no lo oscurece para que te quedes en el vacío, sino te oscurece las cosas para después que puedas empezar, para que puedas salir. Disculpa, exactamente, no, gracias, Seba. Por añadir un poco esa línea, ¿no? Sí, gracias, Seba, que es importante y está en el centro de nuestra cultura, y a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en esas cosas, ¿no? Y bueno, y obviamente la parte de experimentación es otra parte fundamental, o otra perspectiva que los entrenadores tenemos muy presente, que es importante, ¿no? El prueba y error, para saber, bueno, esta persona hoy qué necesita, voy a ir probando, porque muchas veces, como no sé qué es lo que tengo que hacer, o no sé lo que es mejor, o incluso ya nos ha explotado la cabeza y no sabemos ni por dónde empezar, pues empezamos a probar y mira, a ver qué le va bien. Pues yo sé que aquella vez a esta persona no le funcionaba bien, o le iba bien esto, no le iba bien lo otro, ¿no? Pero bueno,
también tiene preguntas, también hay preguntas detrás de experimentar, ¿no? Porque es diferente experimentar cuando el riesgo es muy pequeño o estás metiendo el mismo estímulo pero con un riesgo súper grande en un momento concreto, justo antes de las Olimpiadas vas a hacer la prueba o la vas a hacer 4 años antes al principio cuando estás probando las cosas, ¿no? Pues bueno, todas esas consideraciones en algún momento de mi vida también y me vuelve a pasar porque es cíclico, me explota la cabeza, porque digo, joder, y esto no me lo había cuestionado y ahora me estoy cuestionando y no sé nada, estoy perdido y seguro que Irache se ríe ahora un poco porque es exactamente lo que me está pasando en este momento mientras venía en el coche, me está explotando la cabeza, no tiene nada sentido, no sé qué hacer con mi vida, todo lo que estaba haciendo hasta ahora pues que se basaba en estas creencias se han ido al garete y ahora tengo que otra vez reconstruir desde cero otras cosas y ver desde dónde lo hago, ¿no? Pero bueno, en cualquier... Bota. Sí, yo nunca he construido ese tema. No, desde luego que no. Desde experiencia personal y desde el ensayo propio. Sí. No, nunca es desde cero. Menos mal, ¿no? Pero vamos, el texto también, ¿no? Para ir... Supongo. La duda a mí me crea duda. Supongo que necesitamos algunas certezas para... O sea, de hecho, creo que funcionamos así, ¿no? Agarro una certeza igual a veces para conseguir levantarme, luego igual la puedo soltar después en otro momento y vas a otra. Pero sí, supongo que siempre habrá alguna. Y bueno, y eso yo también estaba un poco hablando de que creo que cada vez sabemos menos a veces. Y somos un poco los que nos damos vueltas ahí. Cuanto, ya no solo experiencia, ¿no? O cuanto, y no me trae consciente, pero yo un poco lo decía ahora, ¿no? Evoluciona la sociedad, ¿no? La tecnología, los pensamientos, y algunos evolucionan a mejor, ¿no? Hay cosas que evolucionan en todos los niveles, ¿no? Incluso la tecnología, pero realmente me gusta mucho para la formalia, ¿no? Vemos el baloncesto, vemos cosas, ¿no? Y olvidamos un poco la esencia, ¿no? La esencia que no es que todo esté inventado, yo no creo que como esa frase todo esté inventado, ¿no? Creo que hay mucho por inventar. Pero sí hay quizás certezas o principios que, joder, en su día hay gente que los pensó, ¿no? Que pensó mucho en ello y experimentó, ¿no? Y a veces un poco olvidamos, sobre todo con estas, ¿no? Bien, ¿no? Con los avances, con tal, ¿no? Por supuesto, es que para mí es la clave ya no solo del entrenador, ¿no? Es que somos entrenadores técnicos, pero es la clave. El día que nosotros digamos, no va a ser por día así, ¿no? Pero el día que, no sé, como no tienes una semana de entrenamiento dándote a la cabeza algo, malo. Aunque te vaya muy bien. Es más, cuando te va muy bien es cuando hay que decir, hostia, cuidado, contus, ¿no? Vale, bueno, si todo sale de puta pena, pues, ¿qué pasa, no? Pero algo muy mal, ¿no? Pero esa es la clave, ¿no? Que no digo que la gente lo haga, pero mucha gente no se hace tantas preguntas, sino que, bueno, pues le va bien, coge, ¿no? Un método de trabajo o una, ¿no? Y bueno, y tira para adelante. Ojo, y hay gente que da de puta madre, y es prestigiosa y tiene, ¿no? Pero bueno, pero es un poco esa clave, ¿no? Bueno, pero es cierto que ves mucho de, como decía Joseba, ¿no? Mucho de imagen, mucho de, bueno, no sé si la paripé tiene sentido, ¿no? Pero esas parafernalia,s esos que tú eres el mundo del atletismo, no sé, como un mundo para mí, fíjate, para mí que lo considero como la esencia un poco del deporte, ¿no? Y de la atleta, ¿no? O sea, pues yo cuando, fíjate, el deporte como fútbol o baloncesto, históricamente la educación física estaba basada en el atletismo. Parece que ya eso lo hemos desterrado, ¿no? Y creo que es un error. Hay gente que lo destierra como, wow, tal. Creo que es un error. O sea, evidentemente el gesto técnico es diferente, ¿no? Pero hay principios de aprender a correr, aprender a saltar, son básicos. Y ayudan, ¿eh? Los tipos de esfuerzo, ¿no? El tipo de esfuerzo, pues el atletismo es el que lo ha, ¿no? Sí, además lo ha medido, y para mí es muy importante, ¿no? La gente a veces un poco quiere desterrar lo que sabemos, sí, ¿sabes? sí. ¿No? Pero bueno, No, o sea, me gusta que además compartas todo esto porque está en el centro de todo este debate. O sea, es que eso es la realidad. Y entiendo que, bueno, con autocompasión al Urtach, que he sido antes también, digo, a ver, Urtach, y hoy en día también usa sistemas, usa métodos, quiere objetivizar cosas con datos, quiere no sé qué, pero, vale, pues entonces voy a ser compasivo también con esa gente que está en ese proceso, porque si no, no me perdonaría a mí mismo, a mi Urtach del pasado, pero me parece fundamental que eso, que
no me he hecho suficientes preguntas, venga, voy a meter una pregunta más, ¿vale? Igual es verdad que algunas nos tocan en sitios que son tan dolorosos personalmente, porque nos tocan muy profundo, igual ni siquiera queremos ni mirarlo, y sabemos que está ahí, y sabemos que es un trabajo pendiente, y hago así, y sigo adelante, ¿no? Pero pienso que este es el camino que creo que es el adecuado para un poco... ya sabéis, esta gráfica seguro que la conocéis, seguro que la habéis visto un montón de veces. Es yo cómo de bueno soy o cómo de sabio soy y cómo de sabio creo que soy. Y que creo que el camino es, al principio igual creo que sé un montón, pero después llega un momento que me hago unas preguntas, me explota la cabeza, creo que no sé nada, estoy en el valle de la desesperación, y luego poco a poco, pues poquito a poquito, pasito a pasito, pues puedo ir yendo al camino en el que se encuentran mi nivel de competencia y lo que yo creo de verdad que soy de bueno, ¿no? Y creo que esto no es a una única dimensión. En un sitio puedo estar aquí, y en otro sitio, en otro área puedo estar allí, y en otro sitio puedo estar aquí, y bueno, y seguir navegando todo esto, lo que es el desarrollo personal, que va tan de la mano con trabajar bajo incertidumbre. Y bueno, esto es el fin del primer trozo de la presentación, porque lo que a partir de ahora voy a intentar proponer es un nuevo paradigma, una nueva visión, unas nuevas herramientas con las que intentaré ayudar a integrar todas estas visiones, todas estas y las otras muchas más que no se me han ocurrido porque no me da a mí, pero que cada uno tendrá las diferentes, pues un nuevo paradigma y una nueva forma de ver las cosas, y para que a ver si podemos sacar lo mejor de cada una de estas sin que nos arrastre lo malo de cada uno de sus mundos, ¿no? Y creo que es buen momento para parar, que yo he hecho un trago de agua y que me preguntéis lo que sea o que sigáis aportando cositas. Tú, bueno, eres ingeniero de formación, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y es, bueno, atleta en atletismo, ¿no? Tú llevas tiempo en atletismo. Sí, yo hasta los 21 jugaba a fútbol, pero ya sea porque, no sé, algo me atrajo del atletismo. Creo que uno fue la honestidad del cronómetro. Yo me acuerdo que en aquel momento pensaba, por mi ego, por lo que sea, que tenía que jugar más minutos en fútbol, y estaba hasta las narices de que hubiese entrenadores que porque yo no le gustase no me sacasen. Dije, yo voy a atletismo y voy a ser titular todos los días. Y voy a divertirme porque nadie va a decir en el banquillo, no, yo voy a jugar todos los partidos. Un poco el ego también me llevó. Y por otra parte, pues la curiosidad de que siempre me ha gustado 100 metros y veía en la tele 100 metros y decía, yo quiero hacer eso, o sea, eso me parece brutal. Y después, pues estuve hasta que me lesioné con 28 años, que ahora tengo 34, dándole caña al atletismo. La lesión que me hizo parar fue un cambio brutal en mi vida, porque me tuve que replantear muchas cosas. Y por el camino estudié ingeniería. Empecé a trabajar de ingeniero, dejé el trabajo para intentar juntar deporte y ingeniería haciendo mi tesis, que era aplicado a cosas de lactato y cosas así, pues análisis de datos y estas historias. Y ahora soy entrenador de atletismo y estoy en otros procesos diferentes. ¿Sí, velocista? Sí. Claro. O sea, claro, ingeniero, además, que un poco tu mente era una mente, ella es una mente, digamos, ordenada, ¿no? Una muy mente estructurada. Extremadamente estructurada. No, porque está en la carrera del IBEF, ¿no? Porque nos quedan atletas, nadadores, nos quedamos un poco del... Bueno, básquet, el fútbol, ¿no? El fútbol siempre también ha sido mucho de... ¿no? Vale, ¿no? O sea, cualquiera lo digamos, no fuera mucho, ¿vale? Bueno, el básquet era mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más ordenados a menudo, ¿no? Que el fútbol, por ejemplo, ¿no? Te hablo hace 20, 25 años, ¿no? Esto va cambiando cosas, ¿no? Pero un poco esa evolución es curiosa, y entiendo que, bueno, ahora nos irás un poquito contando, pero
Y vas un poco buscando ese equilibrio, ¿no? Sí. Todo ese equilibrio de, ¿no? Realmente tu cerebro, ¿no? Metódico, estructurado, ¿no? O sea, creo que todo esto refleja muy bien mi trabajo personal y mi proceso personal, en el que mi corazón ha dicho muchas cosas una cosa, mi cabeza ha dicho otra cosa, y cómo integro, o sea, esas cosas que a veces están diciendo cosas contrarias, ¿sabes? Y ¿cómo puede ser? Porque si solo hago caso a la cabeza, estoy haciendo solo parte a una de esas perspectivas. Si solo hago caso al corazón, mi cabeza no me, o sea, deja de taladrarme, porque esto es así, esto es asá. Y como uno todo eso, ¿no? Pues este es realmente mi intento de que todas esas vocecillas que tengo dentro estén alineadas en una dirección y buscar cómo. Cuando hablas, perdona, claro, estamos desde el punto de vista del entrenador, ¿no? Entiendo yo. Y esas vocecillas no se van aumentando cuando tienes voces externas que te están intentando cambiar tu opinión o meterse en tu mente para... Entonces, claro, ahí ya no eres solo tú, que ya bastantes dudas tienes, más las de todo el resto del equipo que te están aumentando. Sí, sí. ¿No? O sea, esto es una reducción de lo que acabas de decir. O sea, es una reducción de lo que es la realidad a una cosa súper concreta que ni siquiera se puede reducir. O sea, este ejemplo reduccionista me sirve para expresar que hay infinito de preguntas, pero desde luego lo que nos digan alrededor, las presiones que hay por aquí, las creencias, dónde me toca esto, quién me lo dice, cuándo me lo dice, en qué momento, cómo me ha pillado, todas esas cosas cambian mis preguntas, cambia mi perspectiva, cambia mi decisión final. Y yo tengo una creencia que igual tal vez un día deja de ser, pero tengo una creencia de que yo podría acabar en sitios completamente diferentes, casi sin que haya dependido de mí. O sea, me ha venido en un momento concreto una pregunta a una persona haciéndome presión así, metiéndome el dedito aquí, y yo he podido acabar en este bando en vez de en este otro, simplemente, y yo ni siquiera lo he controlado de alguna manera, ¿no? Porque es que creo que sí, que en algún sentido estamos todos conectados y todo nos afecta de maneras mucho más grandes de la que probablemente queramos creer. No sé si te respondo. Sí, no, es un poco debatir, ¿no? Que cuando estamos trabajando, yo que he estado un poco igual en equipos ya que de cara a la Olimpiada y así, estás ya con la presión al cuello, al final, intentas apoyarte con más compañeros, ¿no? Porque yo he tenido otros compañeros muy individualistas, muy individuales y van muy cuadriculados, con ideas fijas, y ves que se va tropezando una y otra vez, pero él sigue y sigue y sigue, ¿no? Y yo antes de llegar a esos puntos de decir, ostras, no sé si estoy haciéndolo bien o mal, pues intentas buscar cerca y, bueno, pues con gente de confianza, o no tiene por qué ser cercanos también, pero no es volver a replantearte todo, ¿no? Oye, vamos por buen camino y, bueno, por lo menos que no te aísles tú solo con tus ideas, sino, oye, preguntar al lado, ¿tú crees que lo estamos haciendo bien? Me gusta mucho el mensaje que estás lanzando, porque creo que es fundamental. Pero o sea, perdona, para muchos eso era como, les daba vergüenza, ¿no? ¿Cómo voy a preguntar yo esto? Es como, bueno, estoy diciendo que no lo sé. Es como cuando decías, estás tan mal que tu cabeza va a explotar y ahora parece que no sabes nada de tu deporte. Bueno, no es que no sepas, sino tienes tantas dudas que estás bloqueado, pues a veces necesitas ayuda externa, ¿no? Entonces el dar ese paso a pedir ayuda, no sé, un comentario, pues a muchos les cuesta, ¿no? Es como son muy cerrados en ese sentido, egoístas. Nos cuesta mucho el ego. El ego es sí. Yo creo que, bueno, pues a mí no me costaba nada, la verdad, preguntar y... Pues eso me parece que es una virtud muy grande, porque desde luego creo que al principio hablaba con Alex creo que si quiero que la gente se lleve un mensaje de mí o que yo transmitir un mensaje en esta charla es
que no hay expertos en incertidumbre. O sea, da igual lo que yo te diga hoy, o sea, no soy un experto de esto ni quiero serlo. O sea, bastante tengo con mis problemas y con liderarme a mí mismo como para estas cosas. Y creo que lo digo desde la humildad, porque creo que un camino para saber qué es lo que hay que hacer es preguntar a alguien que está al lado tuyo y que crees que te puede ayudar. Y no sé, ayer mismo con mi proceso personal en el que me está explotando la cabeza, obviamente Irache está ahí siempre, hablar con amigos, y tú como piensas, yo por el camino con Iker también hablamos de esto, con Iker también he hablado un poco antes de entrar, y digo, es que es fundamental porque cuando estás perdido hay otras personas que te pueden dar otra perspectiva diferente y de repente, bueno, igual no es tanto como creías o lo que sea, ¿no? Pero me parece que como no hay expertos, tenemos que ayudarnos entre todos para sacar... Yo creo que también estamos hablando de tantas cosas que un entrenador no puede conocerlas todas. O sea, tenemos que ser conscientes de que podemos tener nuestro ámbito de especialista, pero hay otras muchas cosas que tenemos que buscar ayuda. Y eso yo creo que es fundamental, saber rodearte de gente que te pueda aportar en esos temas que tú igual no eres tan experto. Y claro, primero hay que tomar la responsabilidad de aceptar que no puedes saberlo todo. La cultura del experto está encorsetada dentro del paradigma tecnológico. Sí. Quiero decir que la realidad está multifactorial y precisamente en el ejemplo que ahora, justo a la luz de la pregunta de Nico, ¿no? Estamos en un reduccionismo de la realidad, porque la realidad es muchísimo más, ¿no? Entonces, el experto en esa realidad multifactorial está de menos, o sea no pinta nada, porque el experto tiene una focalización en la especialización. Entonces, una persona que está focalizándose en la especialización excesivamente pierde de vista el concepto de la realidad, que es amplia y multifactorial, y necesariamente lo pierde de vista. El sesgo del experto, que es un sesgo, ¿verdad? El experto tiene ya un sesgo en su propia condición de experto. Entonces, si alguien se considera experto, lo que está haciendo es sesgándose a sí mismo como... Entonces, lo que comentaba Nico es lo más natural. En ciencia, necesariamente yo tengo que poner mis enfoques a la luz de mi compañero que sabe del tema, pero que está fuera incluso de la propia realidad que estamos analizando. Es un ejercicio de humildad, pero a la vez de ciencia. Sí. Es decir, no se puede hacer ciencia, uno no puede hacer en su solipsismo ciencia, necesita subjetividades compartidas, necesita el aval de las personas que considera pues, en ese momento oportuno consultar, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que tus mismas dudas las tiene el al lado. Claro. Y entonces, bueno, pues también te tranquiliza. Sí, verdad, también te está quedando, no estoy loco, ¿no? Pero la cultura del experto está afianzada en el paradigma positivista, en el paradigma tecnológico, en el concepto de la realidad sesgada que tenemos ahora mismo. No hay más que ver un poco la realidad del COVID, todos los expertos que nos salen ahí, o sea, que nos salen en la televisión, ¿no? Que salen como expertos, en calidad de expertos, ¿no? Entonces, lo que son es imbéciles, porque es que, y no digo imbécil es el que no tiene báculo, el que no tiene bastón moral, el que tiene un báculo. Entonces, son imbéciles porque están viendo la realidad desde unas gafas absolutamente limitadas. Entonces, la cantidad de imbéciles que te salen en la televisión ahora mismo es terrible, pero todo porque está dentro de la cultura del experto. La cultura del experto... Con relación a lo que dices, lo que tú has dicho sobre los baloncesto y el atletismo, los que son los que mandan, es decir, el debe ser se ha comido al ser, es decir, da igual lo que sea, da igual cuál sea, sino cómo deben ser las cosas. Entonces es muy difícil llegar a ciertas conclusiones de, bueno, que es lo que a mí me ha funcionado cuando no has podido aplicar lo que tú querías aplicar porque no podía ser así. Entonces... Ilya Grigorov decía, si el objeto no se adecua a la ley, cámbiese la ley, no el objeto. Es decir, no estamos dispuestos a que la realidad nos sorprenda. Lo que estamos es en una teoría de la confirmabilidad de las cosas. Yo tengo una ley, tengo una condición de las cosas que son así, y entonces lo que tengo que hacer es meter en vereda todo, porque si no se me desmonta todo el chiringuito mental que tengo en mi cabeza, ¿no? Fijaros qué ejercicio de honestidad, con todas las reflexiones que habéis compartido aquí, y especialmente vosotras por lo que es guiando un poco el proceso, la honestidad de reconocer que no sé nada, ¿no? Precisamente un poco nos retrotraemos a Sócrates cuando decía yo solo sé que no sé nada, ¿no?
Pero el saber que no sabes nada es precisamente lo que realmente demuestra el saber, ¿no? Sí, sí. No, y lo de lo que tú le preguntas, cada vez se va viendo más en tiempos muertos que hay jugadores que cogen la pizarra. Pues para guiar al entrenador, no, es que esa jugada, no, porque estás haciendo esto. Y yo soy un jugador que corrige. Y los entrenadores, evidentemente, en un liderazgo del siglo XXI, dejan hacer. Es un poco lo que hay que, lo que queremos todos es ganar. Sí. Y si esos jugadores que tienen que hacer, pues haz tu jugada. Ya. Eso es importante. Sí, desde luego. Un cambio de camino, ¿no? Antes lo que tú decías, es que, ¿cómo ha dejado jugar? Es algo no simulable. Eso no. Es yo que haga las cosas. Justo. No sé, el coeficiente del rendimiento, ¿no? O sea, claro, estamos ampliando desde el deporte de base, claro, ¿no? Bueno, pero es el punto de rendimiento, ¿no? Ojo, el rendimiento no es solo el alto rendimiento, a veces vemos que en categorías muy de base, pues, se exige o se pide un rendimiento, ¿no? Fuera del lugar, ¿no? O sea, el deporte es competición, está ahí, está claro, ¿no? Sí. Y bueno, pues vivimos en sociedad competitiva, bueno, y todo el mundo consigue ganar un partido, lo que sea, ¿no? Bien, pero dentro de eso el enfoque, ¿no? Y ya alto nivel o cierto nivel, sobre todo si se juega, ¿no? Y profesionalismo y dinero de por medio, la presión que el técnico puede tener a nivel de rendimiento, ¿no? O sea, no digo que no exista en el atletismo, por supuesto, nivel de presión, se me ocurre, ¿eh? En un ciclo olímpico, ¿no? Yo no sé cómo va a ser semanal, pero el fútbol, no sé, deportes de tipo, claro, la presión es prácticamente diaria, semanal, ¿no? Estamos viendo donde pocos clubes, por ejemplo, respetan el proceso, ¿no? Del entrenador, ¿no? Que digan, bueno, hablamos con el entrenador que es un entrenador tiene familia en Bilbao, tal, él es de Averil, pero estoy dando en Japón. Empezó 0-13, o sea, 13 derrotas, y no me han echado. Esto hoy en día es algo, ¿no? La leche es la hostia, ¿no? Sí. Y uno puede trabajar, está contento, aunque, ¿no? Está explota la cabeza, ¿no? Sí. Pero bueno, dice, no me han echado, o sea, tengo trabajo, ¿no? Y es curioso esto del día a día, ¿no? Esta presión, y yo creo que también en el mundo profesional yo les he detenido. A ver, es complicado encontrar entrenadores que tengan esa confianza en su trabajo, ya no solo en sus creencias, en su experiencia, aparte de que se formen, pero que crean en ese proceso. Porque el resultado inmediato manda muchísimo. Y entonces, igual, tu experiencia igual del fútbol, lo que veías, ¿no? Ese entrenador, clásico entrenador, que, bueno, quito, pongo, tal, sobre todo, viendo el rendimiento inmediato, ¿no? Sin pensar de más allá, ¿no? Sin pensar de más allá, lo que igual aportas a otros niveles. Y esto es un poco lo que también igual todavía priva mucho en el diario de rendimiento, ¿no? No sé, es algo que, bueno, como también comentaba ahora, a veces hay patrones que, bueno, se establece así, tienen que ser así, pero bueno, en fin. Estamos aquí intentando navegar todas esas preguntas. Habéis hablado de ganar y de rendimiento. Yo últimamente me planteo mucho también qué es, bueno, ganar sabemos lo que es, pero qué es el rendimiento. Claro. ¿Qué es ganar un partido de fútbol o sacarle el máximo de goles al otro equipo? Pues ¿sacar tu máximo rendimiento o Pues ganar? máximo. Eso es independiente de ganar, ¿no? Sí, no, por eso digo, pero que a veces me planteo también qué es el rendimiento, sacar tu máximo o... Si no esos resultados es ganar. Creo que esto me da pie a que siga con las estas, porque creo que las siguientes preguntas que quería plantear es, bueno, he elegido estas tres, pero estas tres preguntas son unas que habitualmente utilizo yo, que es, a ver, cuando estoy en incertidumbre, cuando estoy intentando resolver un problema realmente complejo, es, a ver, ¿a qué estoy jugando? Ahora lo explicaré. Vosotros, ¿con qué estoy jugando? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y bueno, y ahora que sé a qué estoy jugando y con qué estoy jugando, ¿qué quiero hacer con esto? Vale, estas son tres preguntas que me suelo hacer. Y bueno, yendo a la primera, si me hago la pregunta de a qué estoy jugando, pues ¿qué quiero conseguir? ¿Qué es entrenar bien para mí? ¿Qué es rendimiento para mí? Todas estas preguntas. No voy a definir cuál es mi visión, qué es lo que quiero hacer. Porque obviamente, si vamos al ejemplo de rendimiento, que lo tenía ahí, porque Iker y yo hemos hablado de esto un montón de veces también. Vale, ¿qué es rendimiento para mí? ¿Es rendimiento entendido como resultados? Porque obviamente la respuesta que encuentres tú y la respuesta que encuentres tú van a ser totalmente diferentes, porque los deportes son diferentes, las necesidades son diferentes. No va a ser lo mismo Iker, que estaba trabajando con un olímpico,
a 4 años vista, que yo que estoy trabajando en una escuela de un club de barrio, que obviamente también tenemos objetivos de resultados, pero que, bueno, para mí tal vez sea más importante que los chavales crezcan personalmente y ya, ¿no? Entonces, bueno, solo para representar, bueno, también digo, ¿y qué es rendimiento para mí? ¿Lo quiero hoy, mañana, dentro de 4 años o a lo largo de la vida? Quiero buscar rendimiento, pues como un poco con el ejemplo de Iago Lamela, ¿no? Que es para que con 26 años hagas tu marca personal y después estás deprimido por el resto de tu vida y ya está. Entonces, bueno, pues eso, otras preguntas típicas también, ¿no? Pues no, para mí el rendimiento es crecimiento, vale, bueno, crecimiento, vale, ¿qué es crecimiento, no? Que siempre hay más preguntas. Crecimiento físico, mental, emocional, solo exclusivamente dentro del deporte, dentro y fuera, ¿hasta dónde me tengo que responsabilizar yo como entrenador de todas estas cosas? Bueno, esas son preguntas, ¿no? Y otra también que algunas veces he oído o hemos oído, pues, ¿qué es rendimiento? No, pues el atleta tiene que estar totalmente enfocado en el jugador, en lo que tiene que hacer, no se tiene que preocupar de nada más, que esté súper centrado en su trabajo y ya está, y eso es, y ese es el trabajo del entrenador, ¿no? Bueno, también digo, pues no sé, si nos echamos también toda la carga a la espalda de tener que hacerlo todo eso nosotros mismos, el día que nosotros fallemos, porque vamos a fallar, porque somos personas y somos, por muy fuertes que seamos y por mucha carga que podamos llevar, vamos a fallar. En ese momento, ¿qué hemos creado? Hemos creado personas o atletas que no son capaces de hacer frente a esas cosas del día a día, ¿no? Entonces, simplemente de esta primera pregunta, algo fundamental es para mí que tengamos súper claro o que nos hagamos preguntas, las mismas que nos hacíamos antes, para saber qué es lo que quiero. O sea, ¿a qué estoy jugando? Si defino súper claramente cuál es mi visión y yo estoy jugando a esto y estoy jugando a esto, hay muchísimas decisiones que se toman automáticamente, porque yo estoy por aquí y todo esto que me está viendo por aquí, vale, no tiene nada que ver con esto, así que sigo por mi camino porque este es el mío, el que he elegido hoy. Que mañana quiero volver a replantearme cuál es mi visión, me la replanteo porque las cosas de la vida me van cambiando mis propias creencias y principios, ¿no? Pero es desde aquí, desde un punto de partida muy importante, desde el que podemos empezar a hacer cosas y enfocarnos un poco también en incertidumbre. Vale, la segunda pregunta es ahora, más o menos sé lo que quiero hacer, no sé a qué he venido, ¿no? Y ahora, vale, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué es esto? ¿Con qué estoy jugando? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿O cuál es la realidad de mi entorno, ¿no? Y aquí, bueno, lo he resumido así, que al final estamos trabajando con seres humanos que hacen deporte. Ese es un resumen que a mí se me ha ocurrido, que hacen deporte con algún objetivo, ya sea rendimiento, ya no sea, y con recursos limitados, porque tenemos un tiempo y un dinero, unas energías y unas ganas limitadas, ¿no? Y eso es una realidad. Pero es que esto me sirve como excusa y ya me empiezo a frotar las manos porque me encanta. Esto me sirve como excusa para intentar responder a lo que me contabas antes de a ver cómo encajé mi mente racional con la otra parte y creía que una excusa bastante chula es intentar hacer una comparación en qué tienen parecido que es diferente un robot y una persona, ¿no? Que parece una pregunta obvia, son diferentes, pero voy a intentar ir analizándolo desde la mente racional. Es importante porque nos están sustituyendo porque, ¿no? Sí, en algún sentido sí. No se puede, sé que no se puede. Hay algún lugar que estoy tranquilo dentro, porque sé que es imposible. Entonces esa me da esa calma, pero creo que no se dan cuenta, ¿eh? Quiero decir que cuando se hace esa sustitución no se percibe ese valor cualitativo del ser humano. No, muchos, y además, como hables con tecnócratas de los que me he rodeado durante muchos años y mucho tiempo, e incluso yo he sido uno de ellos durante mucho tiempo, y me tendré que perdonar, pero
esta es una mentalidad súper extendida. Vosotros veréis a ver si también está en vuestro área de trabajo, pero bueno, en el mundo de ingeniería, en el mundo de esto ya lo veréis, o en el de las noticias de todos los días, esto es el pan de cada día. Bueno, sin más, voy a hacer una súper reduccionista, ¿vale? Pero no me os vayáis, ¿vale? Todo esto va a tener sentido luego dentro de un rato. Humanos, pues podemos decir que los perceptores son nuestros sentidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese caso los robots pues tendrían sus sensores, ¿no? Con eso pueden percibir lo que es el entorno. Tenemos un procesador, en nuestro caso sería el cerebro, etcétera, etcétera. Y en el caso del robot, pues un ordenador o lo que sea. Nosotros también tenemos generadores de energía, ¿no? Pues nuestros sistemas energéticos, etcétera, etcétera. Y pues en el caso de un robot sencillito, pues tendría una batería o está enchufado a la red o un reactor nuclear, me es igual. Nuestros sistemas de comunicación, nuestro sistema nervioso, etcétera, etcétera. Ahora ya sabemos que hay muchos más que eso. Y en el caso del robot sería el cableado y el resto de cosas que hace que se comuniquen internamente, ¿no? Y bueno, y los actuadores, pues nosotros tenemos en nuestro sistema musculoesquelético, etcétera, etcétera. Y pues bueno, el robot pues tendría sus motores y sus actuadores para poder moverse y para poder interactuar con el entorno. Vale, ahora voy a intentar utilizar una visión de sistemas, ¿vale? Para plantear todo esto y ver cómo tenemos que preparar un entrenamiento para, bueno, pues este tipo de robots o personas, ¿no? Vale. Entonces, por un lado está el entrenador con su proceso de toma de decisiones. Lo vamos a hacer súper simple, ¿vale? Una persona con su proceso de toma de decisiones que decide tomar una decisión y tiene una lista de programas de entrenamiento y dice, pues vale, pues para este vamos a poner este programa y lo lanzamos. Si le metemos ese estímulo al atleta o al jugador, pues tendrá una respuesta y con eso, pues con suerte, ¿no? Habremos creado un entrenamiento bueno con el que se podrá adaptar correctamente. ¿Qué pasa? Que sabéis este diagrama a qué representa desde el punto de vista de la máquina. Esto es una lavadora, o sea, yo digo, voy a poner la lavadora, he pensado, he tomado la decisión de tomar la lavadora, pongo el programa 1, meto las cosas, cierro la tapa, funciona y se acaba. Ya sabemos que el entrenamiento no funciona así, o sea, es obvio. Pero voy a ir un poquito más adelante para explicaros que esto es un sistema de lazo abierto que hablamos, seguramente muchos ya lo habréis oído. Yo meto una pauta, se corre el programa, se acaba y se termina. Vale. En circuito abierto, exactamente. Vale, entonces ahora, a ver, Urtach, no me seas tan reduccionista y hay un contexto, hay unos recursos, yo voy a tomar mi decisión dependiendo de ese contexto, esos recursos también, ¿vale? Y voy a elegir mi programa con respecto a eso. Vale, y digo, vale, ¿y esto a qué cuál es la analogía de esto? Digo, esto en realidad es la misma lavadora de antes, pero que yo he dicho, luego se me va a poder secar la ropa porque hace frío fuera o no. No, pues entonces no voy a ponerla. He tenido en cuenta el contexto y he elegido programar o no, dependiendo de esto. Es decir, esto sigue siendo súper reduccionista, esto ni se acerca a la complejidad de lo que es un sistema humano, ¿no? Vale, entonces viene alguien y me dice, joder, tengo que coger los datos de la persona o tengo que saber algunas variables de esa persona, informarme de esas variables y con eso yo podré tomar una decisión para ajustar mejor un entrenamiento y poder crear un entrenamiento más personalizado, ¿no? Esto, ¿sabéis a qué se parece? Esto es la rumba, o sea, esto es que está cogiendo información del entorno con sus sensores no sé qué y está cambiando el programa y en vez de, o sea, ya sé que tiene varios programas, hace este programa o si está muy atascado, cambia el programa y hace otro diferente. Entonces, estamos estando lejísimos de lo que es
un sistema humano, ¿vale? Pero bueno, pero ya esto es un sistema de Lazor cerrado, porque hay una realimentación. Hemos aprendido de lo que le pasaba a ese atleta y hemos tomado decisiones diferentes. Esta es la mentalidad de lo que hablábamos de el que intenta solucionarlo todo a base de tecnología o a base de datos. Vale, pues como los seres humanos somos como una rumba, pero con infinito variables, pues voy a pillar un montón de cables, voy a medirlo absolutamente todo, voy a reglamentar eso y con eso creo mi entrenamiento, ¿no? Entonces sería, pues tantas variables, pues voy a medir. He puesto el pulsómetro, el lactato, sin más, por poner ejemplos, pero lo voy a medir todo, lo meto ahí, tomo mis decisiones y ya está, y a ver qué pasa con ese entrenamiento. ¿Sabéis a qué se asemeja esto? Esto es, pues bueno, pues lo otro era un robot pues un robot complejo. Es un sistema que era tiene la misma estructura que la rumba, pero es más compleja porque tiene más, o sea, es más complicada porque tiene más variables, ¿no? Vale, pues es un sistema de Lazor cerrado más complicado. Vale, venga, yo voy a usar este ejemplo. Este soy yo, que tuve la suerte de estar en ese telescopio. y yo hago la pregunta, si ahora cojo y corto un trocito del telescopio, digo, por soy un cabrón y porque mi jefe me caía fatal y estaba amargado, corto un trozo del telescopio y nada. Pero si uso la misma mentalidad con Guille, mi atleta, y me enfado con él, le corto una pierna, mi jefe del telescopio le da igual, porque cojo otro trozo, lo coloca ahí, me echa a la calle, me despide y ya está. Pero a Guille le corto la pierna y no hay Dios que se la ponga de nuevo y que sea igual de funcional. Por muy buenos cirujanos que tengamos, bueno, y si no le corto la cabeza y ya está. Y el ejemplo sirve igual, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay un concepto que es súper importante, que a Ale seguro que le gustará, porque ya me lo ha oído, que es que lo complicado, lo complejo y lo difícil son cosas totalmente diferentes. Luego, esto es terminología, pero es importante separarla para que veamos que son, bueno, para usarlo, para ver que son conceptos diferentes. El robot y el telescopio es un sistema complicado. Es decir, la suma de las partes y el total son, bueno, es el total de las cosas en la suma de las partes, ¿no? Pero un sistema complejo es otro animal. O sea, los seres humanos no somos máquinas con más variables. Es otro animal. O sea, no son comparables. Y que una cosa que sea difícil o fácil o difícil, habla de la dificultad, no habla de las características de un sistema. Esto seguro que lo ilustro un poco mejor, ¿vale? Esto es como yo veo en mi cabeza cómo es un sistema complejo. Tiene muchas características diferentes y están todas relacionadas entre ellas. Es decir, si yo le corto la cabeza a Guille y se la pongo otra vez en su sitio, he tocado todas las partes del sistema. No he tocado una. Cuando toco una parte, toco todas. Y eso es una de las características fundamentales de los sistemas complejos. El todo no es igual a la suma de las partes. Esto es una bandada de pájaros y a veces parece que están haciendo a veces creemos que hay un ser inteligente detrás de esto haciendo que parezca que se mueve de unas maneras súper complejas. Y realmente, si miramos el asunto, cada pájaro está tomando decisiones simplemente por 4 reglas básicas de los pájaros que están alrededor suyo. Y estos fenómenos emergen a partir de esas normas. Y se suele decir el fenómeno de la emergencia, porque lo que se ve en el todo no se podía deducir que iba a pasar a partir de la suma de las partes, que son en este caso 4 reglas súper sencillitas, y está ocurriendo una maravilla que no pasa en sistemas complicados, solo pasa en sistemas complejos.
Esto que me lleva a... Voy a intentar resumir cuáles son las tres principales características de los sistemas complejos. Esto lleva a que los sistemas complejos tienen de manera inherente una impredecibilidad gigantesca. Y es una característica. No es ni bien ni mal, es una característica. La impredecibilidad es por cómo son este tipo de sistemas, que el todo y no es igual a la suma de las partes. Y eso es, característica de ese sistema. Luego, otras características de los sistemas complejos es la multidireccionalidad. He puesto el ejemplo de la langosta porque suele ser... no sé dónde era que habían hecho un estudio que parece ser las langostas, cuando se van a aparear entre ellas, hacen una especie de danza o una cosa así, en la que nunca o casi nunca acaban de pelear entre ellos, pero depende de cómo hagan la danza, pues el otro se retira antes de que se peleen y el macho dominante pues se queda y tiene, no sé si es la hormona serotonina, pues más alta que antes. Los científicos han experimentado con las langostas porque parece ser que tienen un sistema nervioso bastante sencillito y se pueden ver muchas cosas y se pueden aprender muchas cosas de nuestro propio sistema nervioso. Y había un experimento que era que había una langosta a la que había perdido todas las peleas, todas las danzas, y por lo tanto tenía una hormona suya ahí abajo en el suelo, y entonces ya simplemente por estar ahí en el ojo del suelo no ganaba ni una pelea, o sea, y no se apareaba nunca. Le dieron un chute de esa misma hormona, se puso el más chulo de todos y ganaba todas las peleas, simplemente para representar cómo todo es bidireccional o multidireccional. Mi estado de ánimo me hace que esté así, pero que esté así también cambia mi estado de ánimo, ¿vale? O sea, me lesiono de aquí, y igual nacía de aquí la lesión, o de hecho después me sale una cosa así. Todo está conectado en todos los sentidos, entonces todo es multidireccional. Simplemente para hablar de esa segunda característica de los sistemas complejos. Y la tercera es que en un sistema complejo las partes no tienen un único propósito. Tienen siempre múltiples propósitos y sus propósitos muchas veces no se pueden ver observándolos independientemente sin tener en cuenta su contexto. Es decir, cuántas veces he puesto este ejemplo, pero cuántas veces en la visión muy mecanista de la medicina que aún hoy en día tenemos, ha intentado resolver problemas a base de quito este trozo porque esto no funciona, esto no vale para nada, y luego al de un tiempo nos hemos dado cuenta de que sí que valía para algo. No sabíamos qué era porque si lo ves desde una visión mecánica en la que el cuerpo humano es un sistema complicado, pues dices, el corazón vale para bombear, el vale para otra cosa, y en realidad todo vale para diferentes cosas porque están en conexión unas con ellas. Demasiados especialistas para ver el todo. Exactamente. Perdemos la visión global y alguien te dice que el apéndice no vale para nada porque esto, y te lo quitan sin haber probado otras cosas antes o sin haber tenido un poquito más la humildad de pensar si lleva ahí y la evolución lo ha dejado ahí durante un tiempo, igual tiene algo que decir, igual. Entonces, bueno, pues hay muchas más, pero estas son las tres principales que soy capaz de formalizar ahora mismo, pero también estoy en el proceso de descubrir más características de los sistemas complejos, y estas son algo con lo que tenemos que vivir. Son impredecibles, es todo multidireccional y todos tienen múltiples propósitos, aunque no sepamos escribirlos o explicarlos en pocas palabras. Y con esto, pues dejo la reflexión de que si yo emocionalmente toco una cosa en un sitio, pues se me cambian todas las demás en algún sentido, y la importancia de saber que es con esto, con lo que estamos jugando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a la gráfica anterior. Vuelvo al sistema, a cómo planteamos el entrenamiento, ¿no? Este es lo que teníamos antes para
desde el punto de vista de entender de que es un sistema complicado con muchas variables. ¿Qué pasa ahora con lo que hemos explicado? Pues ahora con lo que hemos explicado es que realmente, si veis la diferencia en gráficas, aquí el programa de entrenamiento tiene bastante peso, aquí el programa de entrenamiento va bajando de peso porque el contexto y la información de lo que le está pasando a esa persona gana mucha más importancia o prioridad que el propio en que estoy entrenando. Es decir, es mucho más importante observar lo que está pasando de la manera más rica y extensa que pueda para poder yo, con mis tomas de decisiones y con obviamente ciertos principios de entrenamiento, tengo un set de ejercicios que me ayudan para esto, para otro, tengo mis herramientas para crear el propio entrenamiento, pero sin protocolizar las cosas porque no estamos trabajando con un sistema complejo, estamos trabajando con un sistema complicado, estamos trabajando con un sistema complejo. Vale, ahora esto es lo típico de, ¿y ahora y cómo hago eso? Y que esto, y se me va al garete todo lo que he hecho hasta ahora y me explota la cabeza. Vale, pero bueno, sin más. Es simplemente para representar que la información que tenemos que adquirir a partir del atleta o de cómo está tiene que ser lo más rica posible y en muchos casos es subjetiva porque los datos objetivos suelen ser desde un punto de vista reduccionista que puede dar respuesta a unas preguntas muy concretas, pero a veces pierden el todo. Y si perdemos ese todo, estamos cayendo en los errores que he comentado antes de Joseba. Y esto yo estaba usando el ejemplo desde un punto de vista del entrenamiento a un individuo en un deporte como el atletismo, donde el contexto está súper controlado, hay 8 calles, no me puedo pasar, no le puedo pegar, o sea, es que no hay deporte más controlado en algún sentido que el atletismo. Y aún así, la incertidumbre es gigante porque cómo se adapta la persona a los entrenamientos es, bueno, impredecible o al menos se lo puede ir haciendo así, ¿no? Si yo le añado a que es un deporte de equipo, en un entorno mucho más complejo, etcétera, etcétera, pues bueno, la complejidad del asunto se va al cielo y bueno, el proceso de toma de decisiones, pues obviamente como hablábamos al principio, es cada vez más importante que participen más personas que sean capaces de hablar entre ellas porque tienen en común esta perspectiva de que desde la humildad y desde ponernos de acuerdo todos, porque si no, no vamos a hacer nada con esto. Y bueno, pues obviamente hay unos principios básicos, tengo unas herramientas de trabajo, tengo unos ejercicios, tengo toda la experiencia de todas las cosas que me han funcionado hasta ahora, pero teniendo en cuenta todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues los suelo separar. Por un lado están para mí la presencia, el ver, sentir, oír, estar ahí presente, estar atentos, y para estar yo atento tengo que estar yo bien, tengo que estar yo tranquilo, no he tenido que tener una discusión en casa, no he tenido que, lo que sea, estar en paz, tener, bueno, pues ese trabajo personal que el entrenador tiene que hacer para poder observar de manera más objetiva y rica y con nuestras mejores capacidades mentales y físicas, ¿no? Trabajar la comunicación, obviamente, porque es a través de la comunicación, a través de la que el atleta, que es el que siente y sabe lo que está sintiendo en ese momento, si tiene una buena educación en las emociones y en una buena educación en sus sensaciones, el mejor sensor es un atleta bien entrenado. O sea, no hay discusión con eso. Obviamente, entrenar a una persona para que sepa tener sus sensaciones es brutalmente difícil, pero para mí es parte del camino y parte de lo bonito, ¿no? Que el crecimiento personal del atleta y del entrenador sean condición necesaria para hacer bien nuestro trabajo. Es, bueno, en algún sentido para mí romántico, a través del entrenamiento nos convertimos en mejores personas todos.
Y luego, por un lado, pues bueno, pues para mí estos son el rol fundamental tiene estas cosas. Si no tenemos esto, para mí, no nos metamos en tecnologías, en datos, en más historias, si lo demás no tiene cierta entidad. Pero, claro, obviamente, tecnología, datos, preguntas un poquito más concretas, tienen un rol para mí complementario para dar respuestas a preguntas tal vez críticas, que en cierto momento igual me ha pasado algo, no he sabido qué ha pasado y sé que esta tecnología o estos datos me pueden ayudar a poner un poquito más de claridad en qué ha pasado, o sea, me ha pillado por sorpresa, qué plastazo me ha pegado la vida con esto, ¿no? Vale, pues en ese momento ese problema se convierte en el cuello de botella de nuestro entrenamiento, porque tenemos un punto ciego que no hemos visto. Podemos utilizar tecnología, podemos utilizar los datos para intentar ver qué ha pasado ahí y reiterar y probablemente esas respuestas cambiarán nuestros principios o cambiarán nuestro proceso de toma de decisiones y seremos mejores entrenadores. Voy a intentar poner un poco de claridad para que en lo que es un sistema complicado y complejo un poquito más, para ver si queda un pelín más claro todavía. Si pongo en diferentes ejes, en el eje X está lo complejo que es el actor, lo que participa en la acción, y en el eje Y lo complejo o lo complicado que es la actividad en sí en la que estoy participando. Pues bueno, luego esto tiene mucho más capas, ¿vale? Pero yo puedo decir que un coche de Fórmula 1 es un sistema complicado, muy complicado, que como os decía antes, acordaos que complejo y complicado no tiene nada que ver con difícil, o sea, diseñar un Fórmula 1 es dificilísimo, pero es un sistema complicado, porque esas son sus características. Si se me cae el alerón, cojo otro y se lo pongo. O sea, lo hemos visto en la tele 1000 veces. La actividad es en un circuito, o sea, la incertidumbre de ese circuito es relativamente baja, lo controlo todo bastante bien, entrenan ahí, vale. Obviamente hay un piloto pilotando, entonces eso ya no sería complicado, pero con fines ilustrativos podemos ver que, bueno, pues esto que sigue siendo un coche y el coche sigue siendo un sistema complicado, está en un entorno un poquito más complejo, donde hay más incertidumbre, donde las variables son más diversas, y que, por ejemplo, en un deporte como el atletismo, que ya el actor, en este caso es Usain Bolt, es una persona, o sea, es un sistema complejo, está participando en un entorno relativamente complicado con, eso es lo que decíamos, 8 calles, no puedo pegarme con el de al lado, hay ciertas normas muy estrictas, etc. Y obviamente pues mucho más complejo, pues es algo como el fútbol o un deporte de equipo, donde el entorno pues es un campo de fútbol, pero las normas tienen más subjetividad y son un equipo que se interactúan entre todos, etc. Esto tiene 1000 capas más, o sea, es decir, lo que decíamos antes, el de Fórmula 1 es un Fórmula 1 es complicado, en un entorno complicado, pero sigue siendo un piloto el que lo maneja, y eso es un sistema complejo con sus emociones, sus toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y detrás hay un equipo que es un grupo de personas, que es un sistema muy complejo también, que está, o sea, es decir, que hay 1000 capas, ¿vale? Y lo que es complicado en un sitio puede ser complejo en otro sitio y viceversa. Simplemente para que nos permita analizar, bueno, pues cuanto más para allí esté, tendré que actuar de diferente manera, y cuanto más para aquí esté, tengo que actuar de diferente manera, ¿no? Porque estoy trabajando con diferentes animales. Y como ha ido saliendo antes con Joseba también, pues bueno, un poco el reino del
de lo complicado es el reino como un poco más del especialista, del analítico, de la razón, que me preguntaba saber como uno o las dos partes, ¿no? De la estructura, de cómo organizo estas cosas, un poco más el reino de lo complicado. Y en muchos sentidos veo que en el mundo de la ingeniería hemos tenido esta mente o este tipo de estructura mental, nos ha dado muchísimos éxitos, porque bueno, pues porque tenemos coches que todos podemos pagar tener un coche prácticamente, ¿no? Y somos capaces de crearlos y de fabricarlos de manera pues súper eficiente y eficaz. Lo que pasa que casi estamos en algún sentido muriendo ahora o sufriendo el éxito de nuestra mente en un tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ahora esta mentalidad se ha intentado aplicar, optimizar, ser eficiente, ser eficaz en mundos donde esa mentalidad no tiene cabida o el valor que tiene es muy pequeño, y ahora estamos intentando protocolizar y optimizar el mundo subjetivo de las sensaciones, las emociones de las personas y todo lo complejo, ¿no? Y bueno, lo que yo aquí vengo un poco a proponer es que el reino del especialista, que sepa la tuerca, de qué tamaño exactamente, dónde va, cómo funciona, de qué material y qué peso, y le quito un gramo más y entonces es más barato todo mi proceso de producción, está muy bien en ciertos sitios, pero hay en otros ámbitos como los sistemas complejos que lo que importa es más una visión más generalista, que no pierda la visión del todo, ser adaptable para hacer frente a esa incertidumbre que decíamos que es característica inherente del sistema, y tener cuenta de que es siempre integración de perspectivas, de lo que hablábamos antes, integración de todas mis perspectivas con las perspectivas de Iker, porque sabrá cosas que yo no sé jamás, con las perspectivas de Irache, de Alex y de todos vosotros, si somos capaces de integrar y de que cada uno vea su visión. Desde la idea de no hay expertos en sistemas complejos, no hay expertos de incertidumbre. Todos podemos aportar, obviamente, nuestro conocimiento y nuestra experiencia y nuestra visión, pero desde la humildad de no hay expertos. Entonces, lo que decía antes, ¿no? Pues, tal vez en el mundo de ingeniería sí hay expertos, porque estamos trabajando con otras cosas. Y yo tengo en mente algún jefe que tuve en su día, que es que era Dios, o sea, sabía todo, y solo me acuerdo que en 15 días en unas navidades se hizo un banco de ensayos para una central nuclear que nosotros, plebeyos, estuvimos 2 años dándole vueltas y entendiendo por qué en 15 días lo había hecho así y lo había hecho bien. O sea, obviamente un experto, pero porque hay un reino en el que los expertos sí existen. Hay otro reino que no existen los expertos. El único experto de existir es el que se da cuenta que no es un experto y es capaz de comunicarse y hablar con los demás y hablar con eso. Entonces, bueno, ver que estamos trabajando con lo que decía, 2 tipos de animales diferentes es importante para saber cómo manejarnos y qué hacer en cada caso, ¿no? Y bueno, con este resumen de esto acabo mi segunda pregunta y solo quedaría la tercera, que es, hablábamos antes, cada uno defina su visión de manera súper clara para saber qué es lo que quiere, y después que seamos capaces de ver con qué estamos jugando, y si estamos entrando a personas, si estamos trabajando con personas, estamos trabajando con sistemas complejos adaptativos en entornos complejos que están persiguiendo un objetivo con recursos limitados. O sea, es un problema de recursos limitados, de optimización de un sistema complejo adaptativo en recursos limitados. O sea, es, bueno, súper complejo. Tan bonito como complejo, obviamente. Y con esto he hecho un trago de agua. Podemos parar aquí un rato, hablamos de estas 2 primeras preguntas y solo quedaría, ya queda un poquito, ya solo no queda mucho más de presentación, que os intente dar unas pinceladas de qué podemos hacer con esto, y yo estaría encantado de poder desarrollar todo esto, pero esto ya me parece que sería
trabajo de un curso de varios días, de sentarnos, de trabajarlo con ellos y hacer esas cosas. Así que hasta aquí, de momento, si tenéis alguna preguntilla, come. A mí me parece la hostia, perdón, la conclusión, bajo la perspectiva, no sé si, no voy a decir científicamente, bajo el marco teórico que le has dado, a la conclusión a la que has llegado, ¿no? Del especialista y del generalista. Y, bueno, sí, o sea, en mi trayectoria me he dado cuenta mucho, me he dado cuenta de eso, no tocabas de darle forma, no tocabas de poner empresas, de que el generalista es el que más vale, que también lo has apuntado tú antes, que es el que más vale en algo tan complejo como esto. El generalista es el verdadero, el que tiene que ser el verdadero especialista. O al menos el coordinador. O sea, el coordinador de todo, y muchas veces hacemos el error de dar al especialista en la coordinación, Digamos, yo me había dado cuenta de una manera, la acabas de poner en palabras, me ha parecido la hostia. Otra vez, perdón, pero lo he apuntado porque me parece muy bueno. Sí. Lo que ocurre es que lo que epistemológicamente has expresado presenta muchas resistencias a una sociedad en la que está anclada precisamente en ese paradigma del especialista, que ya no solamente absorbe el mundo tecnológico y tal, sino que absorbe las ciencias sociales en todos los órdenes de la vida. Ahora mismo, por lo menos mi tesis doctoral la hice un poco en esa línea, ¿no? Un poco ver el impacto del paradigma positivista y tecnológico en todos los órdenes de la sociedad y concretamente en el ámbito de la educación, que es donde yo me he situado, ¿no? Pero hay una auténtica apología de ese ámbito. Entonces, claro, una persona que tiene una visión muy sesgada desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Le plantea simplemente una pregunta humanista, una pregunta, y le rompes absolutamente, internamente le puedes llegar a quebrar. Algo, antes un poco, por poner un ejemplo, ¿no? Después de ver que la previsión y la planificación tienen unos límites muy claros, que han quedado yo creo que muy bien posicionados, además con mucha elegancia teórica y explicativa, después de ver un poco el peso específico que tiene la planificación, la previsión y todo lo que tenemos, una pregunta tan sencilla como preguntarle a tu deportista cómo has pasado la noche, algo tan humano, tan simple, poco, ¿no? Porque estamos hablando de sistemas complejos, pero en los sistemas complejos la simplicidad muchas veces está en una pregunta de cercanía, de empatía. Es simplemente empatizar, ¿no? Algo tan sencillo como empatizar con tu deportista, que lo has apuntado perfectamente y has comentado lo importante del crecimiento personal conjunto entre algo tan sencillo como una pregunta. Puede ser en plena vorágine de unas Olimpiadas, ¿no? ¿Cómo has pasado la noche? Porque eso influye en el lactato, influye en tu situación. O sea, una pregunta cualitativa, a la vez necesaria, porque necesitas saber cómo está tu deportista, es fundamental, te nace, ¿no? Internamente. Pero yo creo que a una persona que está tan embebida en el reduccionismo de la planificación, de la previsión, en el paradigma tecnológico, hasta esa cosa tan sencilla igual no se le ocurre. Igual ni se le ocurre preguntar. Quiero poner el valor en lo que parece una insignificante, que es una pregunta cualitativa de un técnico a su deportista. Preguntarle cómo se encuentra, cómo está, qué le está pasando. Porque en una planificación le puede pasar de todo. Puede tener problemas familiares, puede tener, todas las variables que hemos comentado, ¿no? Entonces, esa importancia de la relación. El entrenamiento mental, ¿no? Psicoafectivo emocional, psicosocial, ¿no? El técnico como un aglutinador no solo de perspectivas puramente físicas, sino también socioafectivas, emocionales, psicológicas. No, el técnico no tiene que ser psicólogo, pero es que el técnico es persona y el deportista es persona. Entonces, ahí... El tema está ahí. El tema, en ánimo de... Yo no he entendido mucho, la verdad. Para mí es demasiado complejo. Entonces, yo creo que la cosa es más sencilla, con todo el respeto, te lo digo de verdad. Y en vez de hablar es simplemente que con quien estás jugando es un sistema humano. Entonces, como humanos tienes que entender cómo funcionamos los humanos a todos los niveles de la vida, desde el entrenamiento, desde el compartir con tu familia. Pero los humanos somos complejos, por eso... Pero tú lo sabes, eres especialista.
No, Eres especialista, porque tú eres humano desde los 50 años que tienes. Ahora, si no trabajas, estarás perdido en la complejidad del ser humano. Está guay que digas esto. es de montaña, quiero decir que le estaba ubicando en las fotos que has puesto, le he dicho, salía fútbol en complejos, le he dicho, tú estás todavía más... Más arriba. Ya, por ejemplo... Para ti eso es obvio, es como obvio, lo que estoy diciendo es como le doy demasiadas vueltas. Demasiadas vueltas. Hay que entender, necesitamos... Me gusta más... Perdón, que no. Sí, no, perfecto. Respeto. Me gusta más cómo has expresado, ¿no? La sencillez de a la mañana, has descansado hoy. Sí, pero... Eso es lo humano, ¿no? Y vale, pues es una pregunta que te puede dar mucha información, puede haber muchas cosas, pero es sencillo, porque es que el humano tiene... Pero la exposición de Hortas nos da esa pie a esa pregunta, Nos da pie, o sea, es algo que nos quieres llevar. Sí, de hecho, pero me gusta que salga su opinión, o sea, gracias, porque creo que es importante, o sea, lo que decía un poco al principio, esto tiene sentido, o sea, el lugar desde el que yo estoy presentando esto tiene sentido porque es mi proceso, o sea, es decir, esto es todo el proceso que tengo que hacer yo para que mi mente se quede tranquila y que entienda esa parte que era lo que ya me estaba diciendo en mi corazón, pero no le podía poner palabras. Entonces, para ti, y me pasa muchas veces con IH, es obvio para vosotros. Lo que estoy diciendo es súper obvio, no hacía falta tantas vueltas para explicarlo, pero para otro tipo de personas que procesamos la información de una manera diferente y que somos muy mentales. Y la dificultad de ver lo obvio, Hay una dificultad natural de ver lo obvio. Quiero decir que lo obvio nos parece obvio cuando es obvio, cuando tengo mis coordenadas mentales en un paradigma determinado. Entonces, ahí es donde la simplicidad florece. Para ti todo es simple, pero él es una persona formada además en ciencias sociales, es de montaña, y encima pues claro, ve la simplicidad porque ha trabajado con todos esos procesos. Entonces, O sea, no sé. ¿Sabes para...? Es como ahora se utiliza, me hace mucha gracia, se utiliza mucha la palabra, como dicen esto de la adaptación, que me hace mucha gracia, resiliencia. No, resiliencia. Joder, se me va. Resiliencia, sí. Resiliencia, ¿no? Sí. Fíjate, ¿no? Quieren decirnos que nos tenemos que adaptar y para adaptarnos utilizamos una palabra complicadísima. Fíjate, yo me avergüenza. No he estado utilizando mucho la palabra protocolo y cuando has estado exponiendo un poco el universo de significados que la palabra protocolo tiene, estaba para esconderme bajo la mesa de porque estoy también embebido en la tecnocracia, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, tú estás también en un contexto muy afortunado, que joder, el contexto de la montaña, digamos, que ha sufrido menos todos estos sesgos que los demás tenemos, ¿no? Y el fútbol hace... No. Sí, a ver... La montaña es exactamente igual, mira, aquí tenemos no es igual, de naturaleza. No es igual, es decir, el contexto y es decir, la tecnología que vosotros utilizáis en contra la persona no es la misma que la que vas a un club de fútbol, que es lo que yo conozco, y digamos que se debe usar, porque si no lo usas no eres bueno. Claro, ¿y qué crees? Que a nosotros no nos pase igual. Yo no escalo muy bien porque el pie de gato este que tengo, la goma, a mí no me va este esquí porque la cota del carving, del rocker, porque la capacidad de transmisión, bueno, tecnológicamente nuestro deporte es terrible. Sí, no, en cuanto a tecnología sí, pero me refiero en cuanto a la necesidad de utilizar la tecnología. A lo que voy es, a ti nadie te dice que escalas mal porque no vas a 12,4 en este tramo, que se puede ir a 12,4, en cambio aquí has disminuido la velocidad a 5,4, cuando realmente te haces un agarre más alto puedes... Exactamente. Nuestro deporte es igual, en el mundo en el que vivimos se mide. No se cualifica, es un deporte totalmente cuantitativo, igual que el fútbol, igual que el todo. Escalada. ¿Tú cuánto grado escalas? ¿7B, 7C? ¿Sabes? Cuando igual tú eres un escalador no de dificultad, sino de cualidad. ¿Entiendes? A mí igual un día a mí no me hace más feliz encadenar una vía difícil que el sentir que ese día he escalado bien. No me da igual hacer mi recorrido habitual corriendo, pues este recorrido hago en 45 minutos. Ah, mira, hoy lo he hecho en 40.
pero lo he hecho asfixiado. Igual prefiero hacerlo en 45 minutos, pero sentirme pues con el cuerpo mucho más suelto, ¿sabes? Les ha entrado Y entonces, a veces se ve como los deportes hacen deportes de cualidad. Es mentira, somos iguales. No es que vivimos, pagamos todos a la diputación. Sí, o sea, bien, estoy de acuerdo, pero tú te puedes permitir el lujo de hacerlo de esa manera. Si me lo Aún, permito. ¿no? Aún. Si me lo permito, pero hay que ser muy fuerte para hacerlo, ¿eh? Como el futbolista, como cualquier otro. Sí, con el futbolista Todo sí, el mundo como se puede profesional, permitir el lujo, otra cosa es que te lo quieras permitir. Yo estoy en un equipo de fútbol, me dice Joseba, que es mi entrenador, joder, es que ayer te metiste las 2 hamburguesas y es que hoy, pero ¿cómo? Si no tienes chicha para dar al balón. Ya, pero bueno, hoy mira, pues es que le voy a dar así de suave porque yo soy feliz dándole así de suave. Me permito ese lujo. Y otro día, pues, saldré al campo a fuego, ¿vale? Todavía les queda, fijaros qué bonito, ¿eh? ¿Entiendes? Fijaros qué bonito las palabras técnico, tecnócrata, técnico, somos técnicos deportivos, ¿no? Ya, en vez de educadores, Eso es. ellos tienen todavía la palabra guía. Fijaos qué bonito, ¿eh? Antes se hablaba del impáculo, el que no tiene bastón moral, ¿no? Pues estos todavía tienen en su haber, en su universo de significados, todavía tienen la palabra guía. Y afortunadamente cuando preparamos los retos de lo que tienen que, cómo tienen que formarse, pues tenemos todavía guiar, ¿no? A un grupo de guía, ¿no? Fijaos qué maravilla. Por ejemplo, un entrenador más. Es un poco a la luz de lo que querías. No sabes. Sí. Por eso, yo quería poner un ejemplo que Sí. para nosotros, ¿no? Volviendo a lo humano y todo eso, bueno, pues es fácil, ¿no? Dices, bueno, no sé, no me parece tan... Pero el otro ejemplo sería entrenadores que depende de qué deportes hay, te mandan el entrenamiento por email y entrena tú ahí. Y no hay el entrenador no está ahí. Ni sabe si lo único que luego le decía, a ver, mándame los tiempos o el pulsómetro y Pongo la lavadora, pone la lavadora y ya está. eso es. Y esos entrenadores todavía hay muchas disciplinas que son así. Yo entreno así. Yo entreno en la fuerza. Yo tengo, la fuerza tengo que entrenar, tengo 51 años, yo pierdo fuerza, tengo que entrenar la fuerza como entreno. El Eder, mándame una tabla de fuerza. Me manda la tabla, hago mis tablas sistemáticamente. Bueno, pues sí, puede ser, sí, pero un ciclista y tiene el entrenador a 500 kilómetros, le manda todo por email, no sé qué, tal. Ahí no hay ningún tipo de relación humana, cero. Y, bueno, pues ya puede salir bien o o mal, algo. pero... No sé. Pero bueno, en cualquier caso creo que estamos hablando un poco de lo mismo y me gusta eso, que sacases la opinión ahí a la luz porque esto es... este ejercicio que estoy haciendo yo ahora es, creo, útil para la gente que tiene esa mente o ese tipo de mentalidad o en sí o muy integrada en su entorno y para decir que hay manera de llegar a una conclusión en la que darnos cuenta de que lo que importante es qué tal has dormido en la noche. Incluso para el que se lo piensa demasiado, como yo, y para esa mentalidad que está tan arraigada, ¿no? Esto es como he dado toda la vuelta para acabar llegando a lo que era obvio desde el principio, o lo que esto decía desde Yo el lo principio. que saco como conclusión por tu estudio, ¿no? Tú has empezado esto diciendo, bueno, hemos conseguido 3 medallas, pero por el camino se nos han dado 3 millones, por el camino mal, desastre, no sé qué. Entonces, claro, entrenando por email también podremos conseguir las 3 medallas, pero igual hemos dejado 3 millones por el camino. Entonces, claro, yo no sé cuál era tu objetivo, pero yo veo ahí, ¿no? Que depende cuál es el objetivo, las 3 medallas o mantener a los 3 millones, me da igual cómo. Entonces, bueno, pues depende del objetivo. Pues, o sea, formas de entrenar y de conseguir resultados habrá miles, pero depende de lo que quieras. A veces la filosofía, quien quiere, no en el sentido de utilitas, que has utilizado muy bien traído el utilitas en el sentido humano del término, sino en el sentido útil de instrumental. Quien quiere algo útil que se compre una llave inglesa, en el sentido de pero la filosofía lo que hace es ahorrarte muchas veces cosas, ¿no? O sea, quiere decir, el ahorrarte cosas, el ahorrarte sesgos, pues a mí no me parece baladí, porque es o sea,
lo que nos ahorramos muchas veces es tan importante como lo que ganamos o lo que creemos ganar, ¿no? No sé si lo veis. Sí. La ciencia, una metáfora voy a utilizar, porque creo que va un poco a la luz de lo que hemos hablado. La ciencia pone luz donde hay oscuridad. Pone luz donde hay oscuridad. Imaginaos una linterna que pone luz donde hay oscuridad, y sabe de esto Lucas mucho, ¿no? Pone luz donde hay oscuridad. A veces, si ponemos la luz aquí, es muy reducido el espacio donde ponemos la luz, pero encontramos poner luz donde antes había oscuridad, donde antes no había. Pero la filosofía hace todo lo contrario. La filosofía lo que hace es oscurecer donde hay luz. Es decir, nosotros vamos con el paradigma científico de que lo sabemos todo, somos los reyes del mambo con nuestro GPS, con toda nuestra parafernalia, nos creemos que tenemos la luz, ¿no? Claro, hay luz, apunta, pones internet y luz, y por todos los sitios hay luz. Pero la luz no es luz si no hay oscuridad de por medio, es decir, esa luz, si no le ponemos un poquito, si no ponemos en solfa con las preguntas, ¿no? Ponemos solfa, las tinieblas que podemos encontrar en la luz pues son más oscuras que las que podemos encontrar si estamos constantemente preguntándonos. Parece que el que se está constantemente preguntando cosas vive en una penumbra, y es todo lo contrario. Es decir, cuanto más preguntas contradictorias seamos capaces de sostener en nuestra mente al mismo tiempo, creo que sabremos mejor navegar las cosas. O sea, no es evitar las incoherencias, es saber que esas incoherencias existen, son parte de la vida, y tenerlas en cuenta todas para saber lo que tienes que ir haciendo en cada momento. Claro, y lo obvio es obvio después de haberse, o sea, antes era complejo. Quiero decir que lo obvio no es que sea obvio de por sí, sino que la obviedad viene fruto de una superación de lo complejo. No sé si, pero para la superación de lo complejo, con las certezas no tienes nada que hacer. Las certezas no te llevan a la obviedad. Porque las certezas te dejan en un estado de letargo mental, interno. Como lo sabes todo, pues vas por la vida, pues lo que decíamos, en la imbecilidad absoluta, porque no hay preguntas que pongan en valor aquello que tú sabes. No sé si entonces necesitamos llegar a conquistar la obviedad. Y se conquista la obviedad pues en la sencillez, fíjate, ahí es donde conecto un poco con lo que viene a decir, ¿no? Porque él, con su crecimiento interior y personal, puede llegar un poco, como comentabas el ejemplo de ella también, ¿no? De la obviedad, ¿no? Pues es una maravilla, pero es porque ya han transitado el camino. Sí, porque además yo le conozco a Tassi, no habla de la obviedad o sea, habla con conocimiento y sobre todo con mucha humildad, eso es lo más grande, ¿no? El hablar de la obviedad desde ese valor humano y personal. Hay que llegar a lo sencillo después de lo complejo. O sea, es lo sencillo una vez que he transitado el camino, y para mí es como, pues en realidad esto era todo. Ya, pero era todo, pero es que ahora soy capaz de verlo. Hasta ahora no he sido capaz de verlo. Lo que pasa es que, bueno, no sé, para mí la diferencia es cómo yo o mi cuerpo procesa la información, que tal vez no está tan encajado aquí, no hay un nivel de preguntas así, entonces mi manera de llegar a esas conclusiones pues muchas veces es mucho más visceral y mucho más, bueno, no sé si llamamos certeza a lo mismo, pero para mí hay unos ajás muy claros que entran y son así, y hay como una obviedad que también en un lugar es una, o sea, no simple sino sencillo, ¿no? Sí. Para mí tiene otras connotaciones. Pero fíjate la grandeza de escuchar a tu propio cuerpo. La grandeza de escuchar a tu propio cuerpo. Sí, mi aprendizaje ha sido ese. Ahí está. Pero para mí, o sea, al final lo importante de todo, y casi diría de todo, sería que lo que hay que hacer es poner en valor al ser humano, y ya está. Y eso es lo que está absolutamente perdido, olvidado, Así de sencillo. y todo lo demás son pues accesorios, tal vez muletas sí que se falta, pero lo que esto es. Así es. Y para mí es, que esa es mi palabra, que no sé si va igual con la tuya, pero es una certeza de que es y punto. Sí. Y corazonada, de manera visceral o lo que sea, luego se ordena, se alinea, y es como, esa es como mi coherencia, ¿no? Pero ha recurrido a la fuente de conocimiento más fiable, que son los sistemas propios internos, el sistema reptiliano, el sistema límbico emocional. Es decir,
Ahí, en esa naturalidad con la que estás hablando, estás apelando a una de las fuentes de conocimiento más fiables que el ser humano tiene. No sé si os habéis puesto a pensar. El neocórtex... limpiar los filtros. Ahí está, pero... claro. El neocórtex es nueva corteza, es decir, todo lo que apela al sistema cognitivo más de pensar las cosas lógico es mucho más imperfecto, ¿verdad? Es más imperfecto que... Limitado, sí. Eso, es más limitado que... O simplemente con tener en cuenta que es solo una pequeña parte más de nuestra capacidad de procesar la información y de esto que hablamos un poco de la intuición. La intuición es la conexión de todos esos sistemas perceptivos y de procesado de información que tenemos en nuestro entorno. Pero vosotros que no queréis a los expertos, habléis a nivel de experto. Mientras que ella ha utilizado un lenguaje muy sencillo y lo ha dicho todo, que no hay otra cosa más que llegar al claro. Y es así de sencillo. Si ya está acabado. Pero pasa que el ser humano... Es que es nuestro idioma. Exactamente. Sí, Pero lo que pasa que el ser humano miente consciente e inconscientemente. Que lo que pasa que el ser humano miente consciente e inconscientemente. Es decir, no es tan sencillo en algunos contextos. Exacto. Depende desde donde hables. Si hablas Eso, a eso voy, claro. Yo estoy pensando en un contexto que evidentemente no es el vuestro, pero el ser humano miente y te engaña y se engaña a sí mismo. Entonces, claro, ahí entran todas estas cosas y bueno, a ver cómo hago para realmente hacer que este ser humano lo haga bien, es decir, haga lo mejor que puede. Por eso le decía yo a Joseba que sí, o sea, mi cuerpo es mi antena, es la que me da información, pero yo he depurado, porque yo también tenía creencias, patrones, automatismos, dolor, y entonces he hecho un trabajo de refinar para llegar a recibir la información lo más neutra posible, ¿no? Fuera parte de corazonada o no, sino de pues eso, de ser una antena neutra. Sí, y contigo pero, mismo. Y para eso, insisto, poner valor al ser humano, que es me miro, me conozco y me depuro. Y tú como deportista sí, pero como técnico, es decir, como guía o como quieras decir, no es tan fácil. Es decir, él no te va a decir la verdad. ¿Y con tu pareja? Bueno, pero es muy distinto, claro. ¿Con tus amigos? Pues es igual. Sí, pero no es el mismo grado. Es absolutamente todo lo mismo. No es igual. No es el mismo grado ni los mismos intereses. No, y además hay donde tú no depende, pero no es lo mismo. Igual a mí, por ejemplo, en mi trabajo en Quirolene, en estos momentos pueda estar en la cuarta parte y mi preocupación está en mi relación con mi hermano, por ejemplo. Claro. Y donde yo sufro y donde yo me engaño y donde yo meto mis trampas es en la relación con mi hermano, y en el trabajo de Quirolene, que lo tengo en otro ámbito, puedo ser mucho más natural, puedo acercarme más al humano con mi alumno, porque no tengo que demostrar nada. Sí. Bueno, y eso hace 5 años igual no era así, o hace 10, o en el futuro como será. Sí, está. Sí, O sea, claro, pero si tú eres el jefe y tienes a ti como... O sea, si tú eres un jefe y tienes a alguien como tú, como empleado o como trabajador, busca en qué plano está él. Ponte a buscar y ponte a que te lo quiera contar. Claro, es que ese es el problema. O sea, el problema no es a uno mismo, que es un problema, Pero me refiero, yo no estoy discutiendo esa parte, eso es obvio, ¿no? Lo difícil es leer eso. ¿Cómo leemos eso? La intuición está muy bien y el preguntar, Pero cuando preguntas no siempre te dicen la verdad. Claro, te puedes fijar. Sí, pero es un proceso muy... Por eso digo yo que creo que sí que es complejo de narices y sí que hay que profundizar, por eso creo yo, desde mi ámbito, que es un deporte colectivo y que hay intereses. En todos lados hay interés. Ya, pero bueno. En todos, no hay nada que tenga más interés que otra cosa. Sí, ahí sí. No, todo es igual. Es todo donde tú pongas toda tu intención. Si mi intención está en el dinero, y mi interés está en el dinero, estaré todo el día mirando los valores de bolsa en el móvil, y eso será lo más importante. Y Joseba me dirá, joder, porque fíjate, el atletismo de no sé qué, todo flipado con su movida. Y yo le digo, no, joder, que está ahí, el IBEX, que va, que sube, que baja. Ya, pero si tú le tienes a Joseba como tu broker y él te dice que para él lo más interesante es la bolsa, porque te quiere ayudar, pero para él lo más interesante es otra cosa. Claro, es que ahí voy. O sea, ¿tú cómo le lees a él? Que realmente para él lo que al más le interesa es lo que a ti te interesa.
Fijaros, ahora que estamos hablando de temas financieros, el asesor financiero más fiable es el que no hace predicciones. el que te dice que no sabe, el que está totalmente... Eso, sí. Porque ahora todos te dicen, me vas a ganar un montón de dinero, mete aquí esto. Digo, el asesor financiero, del que más te puedes fiar, es el que te dice los mercados, lo siento, pero no te puedo decir qué van a hacer. Pero ¿cuántos asesores financieros hay que te hablen desde esa honestidad? Claro. Ninguno, pero es el más fiable. El que te dice precisamente lo mismo que Hurtás en su ámbito, ¿no? No hay certezas. Y es que es la realidad. Los mercados son absolutamente inciertos. Un poco también, por ya aprovechando la metáfora del tema financiero, sí. Es así, ¿eh? Sí, es así. Todos queremos el experto que nos hace predicciones en el mercado, pero si analizamos el mercado, su lógica interna, el mercado, lo siento mucho, pero no sabemos. Claro, y tú como experto... Todos salen a posteriori a razonar, ¿eh? Todos razonan a posteriori. No es que ya sabían que iba a pasar esto, tal. Siempre a posteriori. Nunca el asesor financiero honesto te dice, vamos a invertir a largo plazo, vamos a hacer las cosas tal, no vamos a especular, si quieres especular vete al bingo, yo esto no te puedo, ¿tienes? Sí, pero sí es el experto, pero incluso siendo el experto que sabe eso, oye, que no sé lo que va a ocurrir, podría usted, ¿no? Que evidentemente es uno que luego lo maneja muy bien todo, ¿no? Sí. Pero, oye, que no sé lo que va a ocurrir, vale, pues voy a donde otro, me dice que sí, claro. Este es mejor, claro, el mejor era él, no era este. Sí. Entonces, claro, eso es lo que como técnicos tenemos que discernir en muchos casos. Porque nos mandan mentir o ellos mismos. Es importante los sesgos que trae el propio deportista, porque Hurtás puede dirigirse de una determinada manera con su universo de significados y su paradigma a deportistas que tengan esa capacidad de poder escuchar un poco lo que realmente él dice, ¿no? Y un poco uniéndolo ya con todo, que tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos delante puede ser personas que procesan la información como la procesa Irache, que ven esto obvio, y ¿qué coño me está contando su teoría? O pueden haber pequeños hurtaches también ahí que necesiten todo este camino para llegar a la conclusión que otros ven como obvia casi de nacimiento, ¿no? Entonces, ten en cuenta que hay gente que también tiene un tipo de lenguaje y otros tienen otro tipo de lenguaje, y si quiero llegar a todos voy a tener que darme cuenta que hay de todo y saber modular mis idiomas y mis lenguajes también ahí dentro. Entonces, pues bueno. Sí, es eso que cada persona necesitará hacerse un número de preguntas. No todos necesariamente tienen que llegar a ahondar en la realidad. Entonces, a veces es eso, las preguntas inteligentes son las que te hacen avanzar, eso es una realidad. Más o menos yo creo que todos las necesitamos, más o menos. Luego ya depende de cómo sea cada uno, pues habrá quienes necesiten más o menos. Pero sin preguntas no hay conocimiento, eso es una realidad. Incluso para darte cuenta de que tiene que haber... nadie llega a un proceso de crecimiento interior, de reconocimiento de tus propios valores, incluso de tus propias sensaciones, si no hay preguntas al respecto, ¿no? En un momento determinado has estado buscando algo. Igual has llegado mucho más rápido que cualquier otro a la conclusión, pero las preguntas son fundamentales. Sin preguntas no hay conocimiento. Es que es así. Todo lo demás es trajinar información. Tú trajinas información, pero trajinar información y construir conocimiento, utilizo la palabra construir en ese sentido, depende de las preguntas. Eso es fuera de intereses espurios, fuera de intereses que nos gobiernan, en el propio diálogo también. Si cuando estamos dialogando tenemos intereses espurios, cada vez más nos diría muy mal, porque no estás hablando en la honestidad, ¿no? Cuando pregunto no puede ser retórica la pregunta, tiene que ser preguntas que la comunicación, ¿cómo es? La comunicación positiva, o como... No, la comunicación violenta, ¿no? Eso no... Esto sería la racionalidad, o sea, la teoría de la acción comunicativa de Habermas o la racionalidad dialógica. Cuando se dialoga, no se puede dialogar si no dejamos los intereses espurios a un lado. Si hay intereses que nos están gobernando en ese momento, todo lo que vaya a salir de esa comunicación está podrido, o sea, no hay nada que hacer. Es mejor no hablar. Quiero decir, tiene que haber una veracidad, una verdad y una rectitud moral en el diálogo, si no, no hay nada que hacer. Vale, chicos, acabamos con esto
como repasito por encima de lo que serían 2 pinceladitas de 2 herramientas que creo que ya las hemos hablado todas, pero bueno, pero por ponerlas, creo que es eso, fundamental, que el entrenador en el centro, el que toma la decisión, sea capaz de eso, de unir perspectivas, las máximas posibles sean mejores, tener un equipo, lo que hablábamos siempre, equipos de equipos, incluso equipos de entrenadores, etcétera, etcétera, lo hemos hablado desde el principio. Pero bueno, esta perspectiva nos ayuda un poco también a formalizarlo y ponerlo encima de la mesa. Y bueno, y desde ese lugar, desde intentar discernir mundo de lo obvio, mundo de lo complicado, donde los ingenieros hacen muy bien coches, mundo de lo complejo, donde es mucho más importante otros procesos, donde hay mucho desconocimiento, y mundo de lo caótico, donde no hay ninguna certeza. Pues si estamos en el mundo de lo complejo, esta propuesta que hacían es que le llaman probar, sentir y responder, el prueba y error de toda la vida. Y bueno, y cómo podemos plantear nuestras hipótesis iniciales, nuestras pruebas iniciales. Pues bueno, pues tenemos todas estas perspectivas que hablábamos antes. Pues tengo conocimiento del problema, sé la naturaleza del problema, tengo principios básicos, reglas del dedo gordo, que sé que en momentos concretos me funcionan, la experiencia y bueno, el conocimiento científico o no. Yo con eso puedo plantear una hipótesis inicial, es decir, este es mi entrenamiento de hoy para esta persona en esta situación, pero siempre uso la palabra hipótesis para meter implícito que el entrenamiento siempre es lo que yo creía en ese momento que iba a plantear. Si le llamamos hipótesis, yo sé que las hipótesis van evolucionando y van cambiando en el tiempo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues hay como diferentes perspectivas con las que me gustaría en otro momento y en otras circunstancias, pues profundizar en cómo integro todas estas cosas, porque sí, parece que estamos todos de acuerdo de que es importante integrar perspectivas, pero ¿y cómo hago yo eso, no? Vale, ¿dónde están los límites del conocimiento? ¿Dónde están los límites de las herramientas? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? Me gustaría profundizar, pero será en otro momento eso. Una vez que yo he planteado mi hipótesis, es decir, venga, hoy entrenamos esto. Lo que hablábamos, lo que toca después es recibir el feedback, la importancia de lo que hemos hablado, escuchar mejor, ver mejor, comunicarse mejor, educar al atleta o a los deportistas a conciencia corporal, porque son el mejor sensor que podemos tener, son ellos bien entrenados. Ya sé que esto es extremadamente difícil, es un trabajo súper difícil que implica lo que hemos estado hablando todo este rato, que es que yo me trabaje yo personalmente, porque si yo no me trabajo personalmente no voy a poder ser capaz de ver la realidad y de entender lo que está pasando aquí delante. Y bueno, y que obviamente es mucho más fácil usar tecnología, echar datos o medir cosas, etcétera, porque eso me evita hacer el trabajo que tengo que hacer de otra manera. Pero no deja de ser esto lo más importante, aunque sea lo más difícil. Para eso, bueno, le robo frases a Irache de vez en cuando y voy metiendo así. Bueno, la importancia de tanto la mente como las emociones y todos los demás sistemas de percepción y de juicio que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que es, como decía antes Joseba, lo más ancestral, lo que más información veraz y lo que tiene mayor potencial, cómo trabajarlo y cómo prepararlo, pues creo que sería una parte importante también si yo de esta charla hiciese un curso. Esto se llevaría
un montón de tiempo y vendría Irache a explicar esta parte y haríamos ahí un tándem. Y luego finalmente pues quedaría, he planteado mi hipótesis, he probado el entrenamiento, he sentido, he evaluado qué ha pasado con ese entrenamiento y ahora lo ajusto. Y perspectivas como la experimentación, que un poco el paradigma, un nuevo paradigma de usar los experimentos no como esto está bien, esto está mal, sino estas son las preguntas que yo lanzo a la realidad y la realidad me responde con lo que ocurre, ¿no? Y la única manera de interactuar que tengo yo con este universo es hago cosas y estoy atento para ver qué me está respondiendo. No es una respuesta a nivel mental, pero sí me responde y yo tengo mi cuerpo, mis emociones, mis sensaciones, mi mente para analizar, para ver qué es lo que me está diciendo el mundo y cómo aprendo de ello, ¿no? Y con eso, pues por mí hemos acabado ya esto.